Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Este es el segundo programa de continuación de un video anterior en el que comencé a hablar de por qué el verdadero catolicismo es militante. El católico, si no es militante, no es un verdadero católico. Ya en el programa anterior, que les recomiendo que vayan a ver, si no lo han visto, hablamos de cómo en la Sagrada Escritura se expresa claramente esta militancia y la necesidad de pelear, de luchar por el reino de Jesucristo. De eso depende nuestra salvación. También estuvimos viendo algunas declaraciones del magisterio de la Iglesia, del Papa Pío XII, del Papa León XIII. De hecho, hoy vamos a continuar leyendo algunos párrafos muy interesantes de la encíclica Sapientia Christiane del Papa León XIII sobre este tema tan importante de volver a poner al público, de volver a enseñar en nuestros tiempos, porque pareciera que nos han quitado lo militantes, pareciera que nos han quitado el espíritu de lucha, incluso en algunos ambientes eclesiales ese espíritu de lucha, de combate por el reino de Cristo se llega a ver como algo negativo, como algo opuesto al espíritu de Jesucristo, que es amor, que es misericordia. Pero para nada se oponen uno al otro. Por amor y por misericordia, tenemos que defender la verdad, tenemos que defender el bien, tenemos que defender el honor de Dios y la auténtica dignidad de los bautizados, lo que realmente le hace bien al hombre. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que en este programa sea Él el quien nos guíe, que nos dé su Espíritu Santo para que podamos comprender el mensaje que Él quiera darnos a través de los textos del magisterio que vamos a estar escuchando en este programa. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, pues tenemos aquí en la pantalla otros párrafos de la encíclica Sapientia Christiane del Papa León XIII. Ya estuvimos comentando algunas frases muy contundentes, algunas enseñanzas bastante fuertes que es necesario recordar, porque este magisterio no pasa de moda, porque se refiere a lo que es el cristiano, a la responsabilidad que tiene de frente a Dios, de frente al prójimo, de frente al bien de la iglesia. El contexto en el que estamos haciendo estos programas es que hemos estado hablando en las últimas semanas de cómo lamentablemente dentro de la Iglesia Católica se están infiltrando ideologías. Y hay algunos que parecieran activistas ideológicos dentro de la Iglesia. Algunos incluso aprovechan los cargos, los puestos que tienen en la jerarquía católica para avanzar un pensamiento que es contrario al Evangelio, que no tiene nada que ver con Cristo, que puede usar términos comunes que están en la Biblia, términos que están en nuestra tradición y magisterio, pero no con el significado que les ha dado el cristianismo, sino con un significado distinto, distorsionado. Así es que estas ideologías se están infiltrando y ponen en riesgo la salvación eterna de muchas personas. Vamos a leer el primer párrafo que está aquí. Cuando la necesidad apremia, no solo deben guardar incólume la fe los que mandan, sino cada uno está obligado a propagar la fe delante de los otros, ya sea para instruir y confirmar a los demás fieles, o para reprimir la audacia de los infieles. Miren, atención, este
texto es de una encíclica del siglo XIX, porque luego nos dicen que en la iglesia preconciliar, entendiendo concilio como único concilio el Vaticano II, en la iglesia preconciliar el laico no tenía responsabilidad, al laico no se le pedía nada. Vean, cuando la necesidad apremia, no solo deben guardar incólume la fe los que mandan, no solamente los que pertenecen a la jerarquía tienen obligación de defender la fe, sino todos. Dice, cada uno está obligado a propagar la fe delante de los otros. Esa es una obligación de todos los católicos, no solamente de los obispos, de los sacerdotes, del Papa, sino de todo católico, todo bautizado. Obligación de propagar la fe. O sea que no es una opción, no es si quiero, si tengo tiempo, si me da la gana, o si me trae problemas no lo voy a hacer. No. Aquí el Papa nos recuerda que estamos obligados y ya escuchamos en el programa anterior ese pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo dice, al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces debemos de instruir y confirmar a los demás en la fe. Y ya habíamos terminado el video anterior diciendo que la primera instrucción debe ser hacia nosotros mismos. La primera obligación es instruirnos nosotros mismos en la doctrina católica. Y cuando hay tanta confusión, hay tanto libro en las librerías católicas en las que lamentablemente se mezcla la calidad con la basura literaria, lamentablemente, no se distingue allí. Es peligroso que una persona que no está bien formada vaya a una librería católica porque lo más seguro es que va a encontrar revuelto un muy buen libro de teología, puede haber un libro de documentos del magisterio de la iglesia, puede haber escritos de santos y puede también haber libros que difunden las ideologías de moda, los pensamientos del último teólogo más famoso que está introduciendo ideologías en la iglesia. ¿Qué hay que hacer en estos tiempos de confusión si queremos saber exactamente qué es lo que la iglesia enseña? Cuando escuchas a un sacerdote diciendo cosas que contradicen lo que predica el otro en la parroquia vecina, cuando escuchas a un obispo diciendo una cosa y a otro obispo contradiciéndolo, ¿cómo encuentras la fe católica? Pues esto es simple. La doctrina católica está condensada en lo que se llaman los catecismos. Pero no todos los catecismos tienen el mismo valor. Hay catecismos a los que la iglesia les ha dado un gran valor, que han sido confirmados, recomendados por varios papas. Uno de ellos, por ejemplo, es el Catecismo Romano, que casi nadie conoce. También se llama el Catecismo de Trento, pero fue un catecismo muy recomendado por muchísimos papas a lo largo de siglos. Y sigue vigente, la doctrina está vigente porque la doctrina no cambia. Y lo interesante, el plus de esos catecismos es que estaban hechos en un lenguaje muy preciso que no se presta a la confusión, a la ambigüedad. Y además, allí se nos recuerda toda la doctrina. Hoy, lamentablemente, hay catecismos que son ambiguos, que enfatizan ciertas doctrinas que se acomodan a las ideologías de moda y otras doctrinas que contradicen las ideologías de moda, más bien o se omiten o incluso abiertamente se contradicen. Por eso es muy importante tomar un buen catecismo, de los más recomendados por la iglesia. Está también, yo recomiendo mucho el Catecismo de San Pío X, el Catecismo de la Iglesia Católica también. Ahí está la doctrina de la iglesia. Pero yo recomiendo un catecismo un poco más breve porque si no tardaríamos mucho en tener lo más básico. En los catecismos tradicionales la ventaja es que con la mayor brevedad que es posible se te dice todas las verdades que tienes que saber. Después puedes extenderte más en el conocimiento de cada una de esas verdades, pero de principio es importante que sepas, que tengas una visión de todo el conjunto de la doctrina católica. Ahora, fíjense que tenemos que tener
a compromiso para instruir, confirmar a los demás fieles o para reprimir la audacia de los infieles. Infieles se refiere aquí, en aquel contexto, el Papa León XIII, a los que están fuera de la iglesia y que desde fuera de la iglesia están trabajando para acabar con la iglesia. Pero yo creo que podríamos entenderlo también ahora en nuestro contexto. Tenemos esa gente que ya no cree, infiel no en el sentido negativo, peyorativo, como puede sonar en nuestro español actual. El que no tiene fe. El infiel es el que no tiene fe. De manera que hay gente en la iglesia que ya no tiene la fe. Y les digo, los grados de responsabilidad pueden ser muy variados. Hay quien es más culpable, hay quien es menos culpable. Hay quien puede ser totalmente inocente, porque desde pequeño se le malformó y no conoce la verdad. Pero de todos modos, culpables o no, quienes no tienen la verdad católica en la iglesia contribuyen a la crisis porque enseñan la doctrina equivocada. Pero aquí dice reprimir la audacia de los infieles. O sea, especialmente hay que oponerse al que con audacia, al que planeando las cosas se empeña en avanzar las ideologías dentro de la iglesia. El cristiano ha nacido para la lucha y cuanto ésta es más encarnizada, tanto más con el auxilio de Dios es segura la victoria. Miren qué frase tan impactante. El cristiano ha nacido para la lucha. Para eso hemos nacido. Y me recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pilato, cuando le dice, tú eres rey, y le dice, tú lo has dicho, yo soy rey. Para eso nací y para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. El cristiano ha nacido para la lucha. Qué pena que ya no nos digan eso. Qué pena que ahora nos digan, no, pues el diálogo, escucha todas las opiniones, valora todas las opiniones. Una cosa es valorar las personas, que quede claro, yo no estoy en contra de eso. Una cosa es respetar las personas, pero las opiniones son juicios, son afirmaciones que pueden ser falsas o verdaderas. Una opinión falsa no merece ningún respeto. Solo las opiniones verdaderas, las que se adecúan a la realidad, merecen nuestro respeto, venga de quien venga. Pero el error no merece respeto. Y entonces refutar una idea equivocada no es una falta de respeto a la persona que la dice. Siempre podemos cuidar nuestras palabras y cuando estamos en un diálogo con alguien, siempre podemos cuidar los modos, las formas, para que la persona pueda ver que no estamos atacándola. Aún así, hay gente que no aguanta eso, no aguanta que le refuten sus ideas, no aguanta que le digan que está equivocado. Y se hacen los ofendidos, algunos se hacen los perseguidos y hasta los mártires. Pero nuestra obligación, por amor a Cristo, que es la verdad, es reprimir la audacia de los infieles. Hemos nacido para la lucha. Y esta lucha es más encarnizada, pero cuanto más encarnizada es esta lucha, más contamos con el auxilio de Dios. O sea que entre más grave sea la crisis que Dios nos concede vivir o nos permite vivir, más grande es la gracia que nos da para enfrentar esa crisis. Si le pedimos al Señor la gracia, Él nos la dará. Vamos a leer otro párrafo. Lo primero que ese deber nos impone es profesar abierta y constantemente la doctrina católica. Vean, el primer deber es profesar abiertamente la doctrina católica, no a escondidas, no en el corazón. Sí, en tiempos de persecución, cuando persiguen a los cristianos a muerte, es normal que los cristianos se escondan, porque hay que tratar de salvar la vida. Pero cuando los cristianos son aprehendidos y se les pregunta sobre su fe, tienen obligación de sostener su fe, aunque sepan que eso les va a costar la vida. Ahorita, en muchos de nuestros ambientes, solo tenemos una persecución ideológica. Ya está empezando a haber una persecución jurídica.
En las redes sociales, en esta misma plataforma, hay persecución ideológica, hay censura. No todas las ideas se pueden expresar con claridad, pero tenemos la obligación de decir la verdad, profesar abierta y constantemente la doctrina católica y propagar la doctrina católica. Así es que no hay que tener miedo a la misión, a la propagación de la fe. Esa es nuestra obligación. Ahora a veces dice que no tenemos que ser proselitistas. No entiendo yo exactamente lo que se quiere decir con eso, pero lo que está diciendo aquí el Papa León XIII es muy claro y está en sintonía con lo que la Iglesia siempre entendió. Por eso se evangelizaron prácticamente todos los pueblos de la tierra, o la mayoría de los pueblos de la tierra, porque había esta conciencia que tenemos obligación de profesar abiertamente la fe y de propagarla, ayudar a que se difunda, cada uno según sus fuerzas, cada uno que puede y debe sembrar la fe católica con la autoridad del ejemplo. Vean, no es nada más la palabra, hay que vivir la fe, porque si no vivimos la fe, esa va a ser una razón para que no nos crean. Y el problema no es que no nos crean nosotros, el problema es que no van a creer en Cristo. Por amor a Jesucristo debemos de ser coherentes con nuestra fe, vivir lo que anunciamos, para que nuestra predicación tenga un mayor efecto en quien nos escucha. Por eso es importante que los sacerdotes demos buen ejemplo a los fieles, que los obispos den buen ejemplo a sus presbíteros, que los cardenales y el papa den buen ejemplo al resto del mundo que los tiene en la mira, que los padres den buen ejemplo a sus hijos, que los que son católicos en sus ambientes de trabajo den buen ejemplo a sus compañeros de trabajo, que los católicos estudiantes den buen ejemplo a sus compañeros de clase. Y dice que hay que predicarla profesándola con tesón. Hay que tener tesón para profesar la fe. Así es que el cristianismo no es para cobardes, para gente que tiene miedo, que le da vergüenza. No. Una cosa es ser naturalmente tímido. Esto no se opone a ser cristiano. Pero otra cosa es ser cobarde. Otra cosa es dejarte llevar por una cierta emoción, por el temor, por la vergüenza. Es permitir que tus emociones superen tu amor a Cristo. Por consiguiente, entre los deberes que nos juntan con Dios y con la Iglesia se ha de contar entre los principales el que cada uno por todos los medios procure defender las verdades cristianas y refutar los errores. Miren, hoy, lamentablemente, en muchos ambientes católicos, cuando se habla de evangelizar, que se habla tanto de evangelizar, esa palabra se usa muchísimo, pero no se relaciona con refutar los errores. Nada más con anunciar. Y el denunciar. Y el oponerse al error. Eso también es parte de la evangelización. Eso está claramente en los evangelios, en la vida de Jesucristo. No solamente anunció. También denunció, también se opuso, también reprendió. También así es San Pablo, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, exhorta, amenaza con toda paciencia. Pero exhorta, amenaza, reprende si es necesario. Eso tenemos que hacer los cristianos, por amor a la verdad. Y esto no significa ofender personas, esto no significa lanzar insultos. Esta fuerza, esta valentía la tenemos que usar contra el error. O sea, discutimos en el nivel de las ideas, no atacamos personas. No necesito atacar a la persona para mostrarle que sus ideas están equivocadas. No necesito usar insultos, malas palabras. No necesito ni siquiera juzgar a la persona.
para emitir un juicio sobre lo que está diciendo, que eso sí lo puedo juzgar. Por todos los medios debemos defender las verdades y refutar los errores. Vamos a leer otro parrafito. Dice, tampoco es permitido a cada uno vivir a su antojo o escoger el modo de pelear que más le agrade, porque desparrama y no recoge el que no recoge con la iglesia y con Jesucristo. Y en realidad pelean contra Dios todos los que no pelean juntos con Él y con la iglesia. Así que hay que estar con la iglesia. ¿Pero qué significa esto de estar con la iglesia? Bueno, puede significar muchas cosas. Significa, ¿sí?, estar en comunión con los pastores legítimos de la iglesia. Sí. Pero también significa, estar con la iglesia, significa tener la fe de la iglesia católica, la fe de siempre. Y si por alguna razón Dios no lo quiera, quien es mi autoridad eclesiástica no tiene la fe católica, entonces primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Esta es enseñanza católica. Yo no estoy llamando a la desobediencia, simplemente estoy repitiendo lo que es doctrina católica. Primero obedecer a Dios y luego a los hombres. Una autoridad inferior no puede ser obedecida cuando se opone a una autoridad superior. Entonces, si tu párroco te dice, tienes que aceptar esta doctrina, tienes que vivir de este modo, y tú sabes que no es conforme con el evangelio, no tienes que hacer caso a tu párroco. Si tu obispo, Dios no lo quiera, eso sería peor, todavía más grave, si tu obispo te llegara a decir, hay que seguir esta doctrina, y tú sabes que esa doctrina no es católica, no tienes que seguir a tu obispo en eso. No tienes que ofenderlo tampoco, no tienes que decir, usted es un falso obispo, ya no creo para nada en este obispo. No. Pero se puede decir con toda calma, esta doctrina no la puedo seguir, porque está en contra del evangelio. La autoridad de la iglesia está al servicio de la verdad, no puede ponerse en contra de la verdad. Cuando se pone en contra de la verdad, entonces en eso específico, en lo que se pone en contra de la verdad, no debemos obedecer, sea quien sea. San Pablo lo dijo. Si nosotros mismos o un ángel venido del cielo les predicara un evangelio distinto, sea anatema. Si nosotros mismos, ¿de quién está hablando? De los apóstoles, Papa incluido. Aunque nosotros mismos, allí en estas palabras San Pablo está reconociendo la posibilidad de que los humanos fallen en su misión de enseñar la verdad, de que los pastores, los mismos apóstoles, los sucesores de los apóstoles, fallen, sean infieles a su misión de enseñar la verdad. Por eso dice, si un día nosotros mismos les enseñamos un evangelio distinto, sea anatema. Si viniera un ángel del cielo, todavía superior a los hombres de la tierra, y nos enseña un evangelio distinto, sea anatema, porque ya sabemos que no vendría del cielo ese ángel, sería un demonio. Entonces tenemos que pelear con la iglesia, hay que estar en comunión con la iglesia, pero no solamente significa en comunión con la jerarquía, significa también en la fe de la iglesia, en la fe de siempre. Y esto es lo que confunde a muchos cristianos. Este es el dolor que enfrentan muchos católicos hoy, que su autoridad eclesiástica va llevando por una doctrina que no es conforme con la doctrina católica. Y esto los pone en un terrible problema interior, en un grave conflicto interior. ¿Qué hago? ¿Sigo a mi superior religioso? ¿Sigo a mi formador de seminario? ¿Sigo a mi párroco? ¿Sigo a mi obispo? ¿Sigo a este cardenal? ¿Sigo a este director espiritual?
porque le debo obediencia. Pero a la vez me pone conflicto porque lo que me dice no es en conformidad con el Evangelio. Entonces, ¿qué hago? Y hay unos que simplemente dicen, bueno, el que obedece no se equivoca, vamos para adelante. Aunque yo vea blanca la pared, si mi superior dice que es negra, yo voy a decir que es negra. ¿Esa es obediencia real? No, esa no es obediencia virtuosa. ¿Por qué? Porque toda virtud implica el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad. O si no, no es virtud. Por eso, para obedecer, tengo que tener razones para obedecer. No significa que tengo que entender todo, pero razones para obedecer sí. Tenemos razones para cumplir los mandamientos. A veces no comprendemos por qué es tan pesado cumplir algunos mandamientos, pero tenemos razones para obedecer, porque Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios no se engaña ni me puede engañar, y Dios quiere mi salvación eterna, y si Él me dijo que viviendo de esta manera voy a llegar al cielo, entonces le creo a Dios. Pero la confianza que le tenemos a Dios no se la podemos tener a ningún humano, ni al Papa. Solo Cristo merece una confianza absoluta y una obediencia ciega, pero ninguna autoridad eclesiástica merece una obediencia así. ¿Por qué? Porque aunque está la gracia sobrenatural que actúa en las personas, esa gracia actúa en la medida en que las personas somos fieles a la gracia. Uno puede oponerse a la gracia recibida. El párroco tiene una gracia especial de Jesucristo para guiar sus fieles por el camino de la vida eterna. Sí, sí la tiene, y la tiene más que el vicario. Pero a veces el vicario puede ser más fiel a la gracia de Dios que el párroco. Y si el párroco no es fiel a la gracia, eso se va a traducir en las obras que haga y va a repercutir en la vida de su comunidad parroquial. Y lo mismo si hablamos de un obispo, y lo mismo si hablamos de los que son cardenales, los que tienen algún puesto importante en la iglesia, los que son superiores en institutos religiosos, los que dirigen los seminarios. Todos somos hombres pecadores y podemos fallarle a Dios. Entonces, cuando hay una oposición entre la verdad de Jesucristo y la orden que se me da, o la dirección que se me quiere dar, si no es una orden, una dirección, vamos a creer todos esta doctrina, pues en esos casos no tenemos que obedecer. No podemos dar un asentimiento así, de una manera tan ciega, a lo que dice una autoridad humana, aunque sea una autoridad legítima. Por eso la Iglesia, aunque afirma que el Papa tiene el carisma de la infalibilidad, también nos enseña que no lo ejerce siempre. Hay unas ocasiones muy específicas que están señaladas en el magisterio de cuando el Papa usa ese carisma de la infalibilidad. La mayoría de las veces no lo está usando. Y esto es sentido común. Yo creo que el mismo Papa estaría de acuerdo si escucha lo que estoy diciendo, porque estoy seguro que el Papa no se siente Dios. Estoy seguro de que él sabe que no es Dios. Un obispo sabe que no es Dios. Un párroco sabe que no es Dios. Un director espiritual sabe que no es Dios. Entonces hay que pelear con la iglesia, sí, sí. Unidos a los pastores de la iglesia, sí. Pero si un día tenemos que escoger entre la verdad revelada y la obediencia a una autoridad, aunque sea legítima, que nos pide algo contrario a la verdad revelada, tenemos que preferir a Cristo. Primero obedecer a Dios y luego a los hombres. Y esto lo han enseñado santos, esto
no es ningún llamado a ninguna rebelión, de ninguna manera. Como les digo, el hecho de que una persona esté equivocada no lo hace perder su autoridad legítima. Los papás cometen errores y aún los hijos tienen que obedecerlos. Un párroco puede cometer errores culpablemente o no culpablemente, pero aún merece el respeto de sus fieles. No podemos tampoco negar la autoridad solamente porque la persona se equivoca. Continúo leyendo. Negar el asentimiento a una sola verdad revelada viene casi a ser lo mismo que rechazarlas todas. Vean qué importante es esto que dice el Papa. Negar el asentimiento a una sola verdad. ¿Por qué? Porque a Cristo o le crees o no le crees. Recuerden que la fe es una virtud, ya lo expliqué en el video anterior. La fe es una virtud que consiste en creer todas y cada una de las verdades reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia para ser creídas. Pero las creemos por razón de Dios, porque Dios lo dijo, porque Dios no se engaña ni me puede engañar. Por eso creo toda la verdad revelada. Y creo, si soy católico, creo que la Iglesia me enseña las verdades reveladas por Jesucristo. No tiene sentido ser católico si no puedo confiar en que la Iglesia Católica me comunica las verdades reveladas por Cristo. No tendría sentido ser católico. Si la Iglesia Católica se puede equivocar en enseñarme la doctrina de Cristo, entonces la Iglesia Católica no es confiable. Pero es importante el concepto de tradición. Ya lo expliqué también en otro de los videos anteriores. Le expliqué por qué es importante la tradición. Porque cuando nos referimos solo a la Biblia, allí el peligro es que la Biblia se puede manipular. La Biblia no se interpreta a sí misma. La tradición nos enseña a interpretar la Biblia. Los que quieren cambiar las doctrinas católicas que no les agradan ahora, solo recurren a la Escritura, pero no recurren a la tradición. Ese es protestantismo. Entonces, el aceptar a Jesucristo en mi vida implica creer toda su doctrina. No puedo decirle a Cristo, a ver, Señor, esta doctrina y esta me agradan mucho. Ok, pasa. Estas doctrinas no me agradan tanto, esta no te la voy a creer. Porque entonces, al final de cuentas, terminaríamos creyendo en nosotros mismos, no en Jesús. Por eso, una sola verdad revelada a la que no le demos nuestro sentimiento viene casi a ser lo mismo que rechazar todas las verdades. En el fondo es, no le creo a Cristo. Porque de Él vienen todas las verdades reveladas. Continúo leyendo. Y es claro que aquel que se adhiere a las enseñanzas de la Iglesia como a regla infalible, da asentimiento a todo lo que enseña la Iglesia. Porque de otro modo, si en lo que la Iglesia enseña abraza lo que quiere y lo que no quiere no lo abraza, ya no se adhiere a la doctrina de la Iglesia como a regla infalible, sino a su propia voluntad. Es más o menos lo que yo les decía. Si te dices católico, entonces es porque crees que la Iglesia Católica te transmite la verdad revelada por Cristo. Y aquí tendríamos que hacer una distinción entre el magisterio y la tradición. Esto es muy importante. Hay dos fuentes de la revelación. O sea, toda la doctrina que Dios reveló a los hombres, a los apóstoles, para que los apóstoles la transmitieran de generación en generación, la verdad revelada tiene dos fuentes: la Sagrada Escritura y la tradición. La palabra de Dios escrita, la palabra de Dios no escrita. Y las dos tienen el mismo valor, dice el Catecismo de San Pío X. Entonces, tenemos que conocer no solamente la Escritura,
sino también las verdades más esenciales que se han comunicado por tradición. No podemos pretender que el magisterio de un papa, el que sea a lo largo de la historia un papa, nos diga toda la tradición. El magisterio es la enseñanza de la iglesia que se va, digamos, se va dando conforme a las necesidades de cada época. Pero el magisterio está al servicio de la tradición, no puede estar en contra de la tradición. La tradición tiene una dignidad mayor que el magisterio. Porque aún en el magisterio hay grados de magisterio. Hay el magisterio infalible y hay el magisterio no infalible. En cambio, la escritura y la tradición son infalibles. El magisterio no siempre es infalible. Ni siquiera el del Santo Padre es infalible siempre. Por eso no hay que equiparar magisterio con tradición. La escritura y la tradición siguen siendo siempre el criterio fundamental de interpretación del magisterio. Como hay magisterio no infalible, pudiera ser que se dé el caso de un magisterio falible, o sea, un magisterio que se equivoca, un documento magisterial equivocado, ¿sí? Puede suceder. Y en ese caso nos queda la tradición y nos queda la Sagrada Escritura. Y nos queda el magisterio de todos los papas de la historia. También eso es importante. Si el magisterio de un papa fuera en contradicción con el magisterio de los papas anteriores, de todos los papas anteriores, entonces no tenemos que poner en duda todo el magisterio anterior, sino poner en duda el magisterio del papa que se opone a la tradición. Bueno, y esto que estoy enseñando es simplemente teología católica, no son ideas mías, ciertamente. Cualquiera que estudia teología básica puede ver que lo que estoy diciendo no son mis ideas personales. Continúo leyendo. Y si en alguna parte se ve que o sea, el nombre cristiano, peligra por las maquinaciones de los adversarios, deben cesar todas las diferencias y unidos los ánimos y proyectos peleen en defensa de la religión, que es el bien común por excelencia, al cual todos los demás se han de referir. Miren, qué interesante. Aquí el Papa nos dice, si hay peligro del nombre cristiano. Ahora quiero, para que entendamos bien este texto, hay que entenderlo en el contexto del Papa León XIII. Aquí él no está hablando del ecumenismo entre cristianos. Cuando dice nombre cristiano se refiere a los católicos. Cuando dice religión se refiere a la católica. Entonces, si en alguna parte se ve que el nombre cristiano peligra por las maquinaciones de los adversarios, o sea, si vemos que hay ataque, deben cesar nuestras diferencias. Las diferencias secundarias. No debiera haber diferencias fundamentales entre los cristianos. En lo que son dogmas de fe no debiera haber diferencias, ahí debe haber unidad. En cuanto a líneas teológicas, opciones pastorales, preferenciales, puede haber diferencias. Carismas y ministerios, hay una gran variedad, pero debemos estar todos unidos en la misma fe. Aquí el Papa no está suponiendo que hay ese tipo de diferencias. No le tocó el tiempo nuestro.
Pero aún así debemos hacer a un lado las diferencias y unidos los ánimos y proyectos peleen en defensa de la religión. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Pero eso no significa que los que creen que Cristo realmente está presente en la Eucaristía y los que no creen que está realmente presente en la Eucaristía, nos vamos a unir, porque allí no hay la misma fe. No quiere decir que los que creen que no necesitan el sacramento de la penitencia para recibir el perdón de sus pecados se van a unir con los que creen que sí es necesario el sacramento de la penitencia, porque ahí ya no se tiene la misma fe. O los que dicen María no es virgen se van a unir con los que dicen María sí es virgen. No, aquí se trata de diferencias que no se refieren a los dogmas. En eso se supone que todos debemos estar unidos, pero lo que sucede ahora es que hay gente dentro de la iglesia que niega doctrinas que son dogma de fe. Hay quien niega la transubstanciación. O sea, es decir que la sustancia del pan y del vino en la misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, verdaderamente. Ya no hay la sustancia del pan después de la consagración, ni hay la sustancia del vino. Hay quienes, como les digo, niegan la virginidad perpetua de María. Y eso sucede dentro de la Iglesia Católica. Y sin embargo es un dogma de fe. Pero las diferencias secundarias sí debemos hacerlas a un lado. Para pelear por la religión, que es el bien común por excelencia, al cual todos los demás se han de referir. El bien común por excelencia es la fe, la religión. Y miren que no lo estamos defendiendo nada bien en Hispanoamérica. Los que están ganando la batalla cultural están arrasando con nuestra libertad religiosa, están manipulando las mentes de nuestros niños y jóvenes y no hay oposición. Los católicos no nos oponemos a los que desde la política, desde la economía, desde las artes, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde las universidades, están destruyendo nuestra cultura y nuestra civilización cristiana. La Iglesia ha recibido de Dios el encargo de oponerse cuando las leyes civiles se oponen a la religión. Miren, la Iglesia ha recibido el encargo de Dios. Esto ya casi no se nos dice. La Iglesia ha recibido el encargo de Dios de oponerse cuando las leyes civiles se oponen a la religión y de procurar diligentemente que el espíritu de la legislación evangélica vivifique las leyes e instituciones de los pueblos. Ese es el reinado social de Jesucristo, al cual ya renunciamos, con el pretexto del espíritu del Concilio Vaticano II. Ahora lo que está de moda es la secularización. No tenemos por qué querer una sociedad católica. Como si la secularización, el hacer una sociedad sin Dios, realmente nos fuera a llevar al progreso, ¿no? Nos va a llevar a la perdición, a la ruina, a la miseria. Nos está llevando a la miseria. Pero la Iglesia tiene el encargo de Dios de oponerse cuando las leyes civiles se oponen a la religión y de procurar que el espíritu de la legislación evangélica, o sea, de las leyes de Dios, vivifique las leyes e instituciones de los pueblos. O sea, las leyes humanas deben reflejar, no contradecir, expresar, manifestar, favorecer el cumplimiento de los mandamientos de Dios. No podemos aceptar tranquilamente leyes que son contrarias a nuestra fe.
Siguiente párrafo. De seguro no sería tan grande la osadía de los malos, ni hubiesen sembrado tantas ruinas, si hubiera estado más firme y arraigada en el pecho de muchos la fe que obra mediante la caridad. Miren, el Papa ya se lamentaba en el siglo XIX que el mal había avanzado tanto porque no había la convicción de la fe que obra mediante la caridad, una fe que se pone en práctica, una fe que se cree, pero una fe que se practica. Ya se quejaba el Papa de que no había esa solidez en muchos católicos y por eso había avanzado el mal. ¿Qué diría si viera el mal de nuestros tiempos? La osadía de los malos es muy grande porque en muchos se ha apagado la fe y la caridad. Dice, ni tampoco hubiera decaído tan generalmente la observancia de las leyes dadas al hombre por Dios. Sí, o sea, esta degradación moral no habría sucedido si no hubiéramos perdido en cierto grado la fe. Estamos perdiendo la fe. Y la pérdida de la fe se manifiesta en la degradación moral de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestros ambientes eclesiales. Algunos dicen que no conviene hacer frente al descubierto, a la impiedad fuerte y pujante, no sea que la lucha exaspere los ánimos de los enemigos. Vean, esta es una objeción que algunos católicos presentan para no luchar. No hagas pleito porque después se pone peor la cosa. Y dice, cuanto a quienes así hablan, no se sabe si están a favor de la iglesia o en contra de ella. Pues aunque dicen que son católicos, querrían que la iglesia dejara que se propagasen impunemente ciertas maneras de opinar de que ella disiente. O sea, sí están haciendo todo esto, pero bueno, no vamos a hacer más pleito del que ya hay. Vamos a dejarlo así. Nada más que dejarlo así significa que avanza el reino de las tinieblas. Pero lo mismo vale para la batalla que estamos librando dentro de la iglesia. Dejar que tranquilamente se esté contaminando la fe de niños y jóvenes por una mala formación católica en los centros formativos. Dejar que se esté acabando con la fe de catequistas, de matrimonios, de jóvenes que están en grupos y movimientos católicos, porque allí se les enseña una doctrina equivocada. Es decir, no hay que hacer nada. No vayamos a ser un problema más grande. Dice el Papa, no se sabe si esta gente está a favor de la iglesia o no. Porque aunque se dicen católicos, de todos modos están de acuerdo en que se difundan esas ideas que no son católicas. Llevan los tales a mal la ruina de la fe y la corrupción de las costumbres, pero nada hacen para poner remedio. Antes, con su excesiva indulgencia y disimulo perjudicial, acrecientan no pocas veces el mal. Vamos a volver a leer esa última frase. Llevan los tales a mal la ruina de la fe y la corrupción de las costumbres, pero nada hacen para poner remedio. Son los que nomás ven lo que está pasando, pero no hacen nada. O se quejan de lo que está pasando, pero no hacen nada. No enfrentan el problema. Y dice que con su excesiva indulgencia, que a veces ahora se disfraza a veces de misericordia, de inclusión, de no hacer sentir mal a nadie, de corrección política, con su excesiva indulgencia y disimulo perjudicial, acrecientan no pocas veces el mal. Vean qué claro hablaba el Papa León XIII. Y qué necesario es que nos hablen así de claro. Siguiente párrafo. Los que desean poner divorcio entre la sociedad y el cristianismo, poniendo la segur en la raíz, o sea, poniendo el hacha en la raíz,
se apresuran a corromper la sociedad doméstica, o sea, la familia. Miren, los que quieren separar sociedad y cristianismo, los que quieren borrar el cristianismo de la cultura que tiene la sociedad, vean la estrategia que está diciendo el Papa, y eso era siglo XIX. Se apresuran a corromper la sociedad doméstica, la familia. Ni les arredra en tal malvado intento el pensar que no lo podrán llevar a cabo sin grave injuria de los padres, a quienes la misma naturaleza da el derecho de educar a sus hijos. Esa es una cosa que debemos repetir y repetir. La naturaleza da a los padres el derecho de educar a los hijos. El Estado no está por encima de los padres. Eso ya los políticos no lo quieren defender. Muy pocos políticos tienen la valentía de decir esto, porque no quieren perder su puesto político. Pero este es orden natural. El Estado no engendra a los hijos, lo engendra la familia. Cuando el niño se enferma, ¿quién se desvela? El Estado, el diputado, el senador que pasa leyes que afectan a la familia, el gobernador, el presidente de la República se desvelan para cuidar a tus hijos enfermos, para darles de comer todos los días. ¿Quién se mata? Tú, papá, tú, mamá. Te vas gastando todos los días para que tus hijos coman. Cuando se enferman los cuidas, te desvelas con ellos. Tú eres el que pasa también, el que carga la cruz de tener que educarlos todos los días. No el gobierno. Los hijos vienen de la familia, por eso los padres son los que tienen por naturaleza, y cuando decimos naturaleza es por voluntad de Dios. Ese es el orden divino, el orden del Creador. Ellos tienen el derecho a educar a sus hijos. Y dice, pero no les importa. A los que quieren cambiar la sociedad, arruinar la familia, no les importa. Al contrario, cada vez van pasando más leyes que impiden que los padres tomen responsabilidad sobre sus hijos, que favorezcan la rebeldía de los hijos contra los padres, con el pretexto de los derechos del niño. Ahora solo se habla de derechos, no se habla de obligaciones. Dice, imponiéndoles al mismo tiempo el deber de que la educación y enseñanza de la niñez corresponda y diga bien con el fin para el cual el cielo les dio los hijos. Entonces, los padres de familia tienen la obligación de educar a sus hijos y de orientar su vida al fin último, que es la vida eterna, la salvación eterna. Y el gobierno no tiene por qué obstaculizar ese trabajo de los padres. Pero lo que está pasando es que están bombardeando a sus hijos con ideologías en las escuelas, y a veces en escuelas católicas. No se escapan de eso. Yo tengo testimonios, muchos, de gente que me lo ha dicho. En tal colegio católico, en tal universidad católica, se dice esto, se enseña esto, que es contrario a la fe. Y los papás confiados. Ya está resuelto. Tengo a mis niños en la escuela católica y ahí los van a arruinar. No digo que en todas, pero eso sucede. Hay padres de familia que sufren. Estoy seguro que muchos que me están oyendo están sufriendo esta realidad. Que buscaron un colegio católico para que les ayudara a sembrar la fe a sus hijos y lo que pasó es que se las quitaron allí. Continúo leyendo. A los padres toca conseguir a toda costa que en su mano quede el educar cristianamente. Vean, a los papás les toca conseguir a toda costa que en su mano quede educar cristianamente, cual conviene a sus hijos. O sea, tu papá no puede cederle al Estado tu derecho de educar a tus hijos. Tienes que defenderlo. Y dice, y apartarlos cuanto más lejos puedan de las escuelas donde corren peligro. Si el Papa viviera en este tiempo, probablemente hubiera dicho, aún si son escuelas católicas.
¿Por qué vas a mandar tus hijos a un colegio donde sabes que le están metiendo ideologías? ¿Por qué? Yo sé que hay un sector de la población, un gran sector, que probablemente no tiene otra opción. No le queda más remedio que mandar su hijo a las escuelas públicas, donde seguramente van a escuchar un montón de cosas contrarias a sus valores. Pero hay gente que sí tiene la posibilidad. Y solo porque no quiere esforzarse más, sigue mandando a sus hijos por comodidad a una institución que los va a corromper, les va a corromper su manera de pensar, los va a ideologizar, los va a convertir en marionetas de el nuevo orden mundial. Dice, hay que apartarlos cuanto más lejos puedan de las escuelas donde corren peligro de que se les propine el veneno de la impiedad. O sea, donde se les enseñe a no amar a Dios sobre todas las cosas. El que no tiene piedad es el que no tiene amor a Dios. El que no ama a Dios como a su Padre es el que no tiene piedad. Y en cuantas instituciones de educación se siembra el odio a Dios, el odio a la religión. Ven ahorita, un montón de adolescentes, ahorita, hijos de familias de católicos, están a favor del aborto, están a favor del matrimonio, ya saben cuál, están a favor de el cambio de ya saben qué. Y han sido ideologizados, les han lavado el cerebro. Les han propinado el veneno de la impiedad. Continúo, téngase ante todo por indudable que es mucho lo que puede en los ánimos de los niños la educación doméstica. Educación doméstica. Y ahora muchos están recurriendo al homeschooling, porque a veces es la única solución viable para salvar los hijos de las ideologías. Es que están cada vez más agresivos. Los que quieren destruir la moral cristiana tienen como objeto sus hijos y ellos tienen programas educativos, tienen estrategias a seguir, tienen todo un plan para arruinar sus hijos. Ustedes, papás, tienen que despertar y tienen que tener un plan para salvar sus hijos, porque ustedes no tienen ningún plan y el enemigo tiene plan, el enemigo les va a ganar. El Papa no está hablando aquí del homeschooling, obviamente, pero está diciendo que es muy importante la educación doméstica. Que papá y mamá tomen su papel y eduquen a sus hijos. No cedan la educación de sus hijos ni a la parroquia, ni al grupo juvenil, porque a veces el papá se queda tranquilo y dice, pues mi hijo anda en la iglesia. ¿Y qué anda haciendo en la iglesia? ¿Y qué está escuchando en la iglesia? ¿Con quién se junta en la iglesia? En grupos juveniles han salido muchachas embarazadas, de grupos juveniles. Gente que anda en la iglesia, a veces de repente ya te los encuentras viviendo en unión libre. Y ahí se conocieron en la iglesia. Es que no puedes confiar tu misión de papá, de mamá, a nadie. Esa te toca a ti. La iglesia es una ayuda, la parroquia es una ayuda y en cuanto sea ayuda verdadera, puedes valerte de un grupo, de un movimiento parroquial. Pero si el ambiente es tóxico, ni para qué mandar ahí a tus hijos. Hay que poner atención. Si el ambiente es favorable, es bueno, hay recta doctrina, hay buen testimonio, hay acompañamiento, hay una verdadera vida cristiana, se les enseña el camino de la cruz, el camino angosto que lleva a la salvación,
se les enseñan los mandamientos como la iglesia siempre los ha enseñado y se les pide que los cumplan, entonces esa es una ayuda. Pero si nada más los entretienen y hay fiesta tras fiesta, ¿de qué sirve que ande en la iglesia? Y también lo digo para los adultos. Estás en un grupo de iglesia, pero no te sirve para tu formación, no te hace mejor, no te reta a que salgas de tus vicios, de tus pecados, simplemente es como un club social, un ambiente de camaradería en el que te relajas después del trabajo. Entonces no estás creciendo tampoco. La educación doméstica es muy importante. Si los jóvenes se encontrasen en sus casas una moralidad en el vivir y una como palestra, como gimnasio, de las virtudes cristianas, quedará en parte asegurada la salvación de las naciones. Miren, si los jóvenes se encontraran en sus casas, atención papás, una, dice aquí, moralidad en el vivir, es una rectitud de vida según los mandamientos de Dios, y una palestra de virtudes cristianas, un gimnasio. Es que no se crece en la virtud si no hay entrenamiento, si no hay disciplina. Por eso a tus hijos tienes que darles disciplina si quieres que sean fuertes para llegar lejos. Si los quieres inútiles, no les pones disciplina. Dejas que te gane su berrinche. Dejas que te gane su manipulación. Pero si quieres el bien de tus hijos, les pones disciplina para que se formen en la virtud. La virtud se forma con el esfuerzo. Y una persona virtuosa es una persona fuerte para enfrentar problemas de la vida, para salir adelante en medio de las crisis. Una persona no virtuosa, con las crisis se va a deprimir, puede llegar hasta suicidarse, porque no sabe sufrir, no sabe batallar. La falla de la familia repercute en la iglesia. Si las familias no forman cristianos fuertes, sólidos en la fe, la iglesia tiene laicos inútiles para el reino de Dios y sacerdotes inútiles para el reino de Dios, porque los sacerdotes venimos de las familias. Pero fíjense cómo dice que si en las familias hubiera eso, dice, quedaría en parte, no del todo, pero en parte quedaría asegurada la salvación de las naciones. No querer defender a Cristo peleando es militar en las filas de los enemigos. Este es un eco de las palabras de Jesús. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Oigan, no querer defender a Cristo peleando, combatiendo, y combatir es exponerte a que te peguen, es militar en las filas de los enemigos. O sea, los cobardes en realidad son enemigos de Cristo. Y Él nos asegura que no reconocerá por suyos delante de su Padre en los cielos a cuantos rehusaron confesarle delante de los hombres en este mundo. Esa cita la citamos en el video anterior. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte en que estamos hablando sobre la necesidad de una iglesia militante. Quiero recordarles, por favor, antes de cortar este video, por favor, ayúdenme a continuar con este apostolado. Allá abajo en la pantalla está lo que siempre les pido que hagan, que me ayuda mucho. Ustedes así le mandan una señal a YouTube para decirle que el contenido de este canal y de este video les gusta y les agrada y para que YouTube lo promueva. Por sí mismo YouTube no va a tomar estos mensajes para difundirlos. Tienen que decírleselo a ustedes que lo haga. Entonces, denle un clic al botón que dice suscríbete o suscribirse. Háganlo ahorita si no lo han hecho. Denle un like al video. Un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, denle clic a la campanita para que reciba notificaciones de Conservando la Fe de próximos videos y compartan el video para que llegue a más personas. Abajo están las plataformas donde pueden encontrar los audios de nuestros programas de Conservando la Fe, a los que les conviene mejor seguirnos en ese tipo de formato de audio. Y está aquí en la pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. Yo les invito a que manden un mensaje de alta al número
de WhatsApp que aparece en pantalla para mandarles por ese medio notificaciones. No los vamos a saturar, solo son notificaciones importantes de Conservando la Fe, pero también les animo mucho a que se unan a nuestro canal de Telegram. Ahí hay más posibilidad todavía de interacción con ustedes. Ahí está en pantalla nuestro canal de Telegram, @Conservando la Fe, así lo pueden encontrar. Y ahí hay un grupo, un canal al que se tienen que unir. Encuentran el canal y luego le dan clic al botón que dice unirme. Ligado a ese canal tenemos un grupo de preguntas de Conservando la Fe para que puedan de vez en cuando, hay la posibilidad de enviar preguntas sobre el contenido de nuestros videos y yo trato de responder las preguntas que esté en mi capacidad hacerlo. Bien, pues muchas gracias a todos. Vamos a hacer la oración final para darle gracias a Dios y pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros y nos haga soldados de Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis. Cor Maria Immaculatum, miserere nobis. Gracias a todos por su confianza. Los animo a que sigan conservando la fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.